Chicos, ahora vamos a hacer el ejercicio 4 de la guía del módulo 7 de Kirchhoff, ¿ya? Que es este circuito que está en la pizarra, que ustedes tienen ahí en la guía, ¿ya? Donde dice, en el circuito de la figura ocurren dos situaciones diferentes dependiendo del estado del interruptor S, ¿ya? Para el primer caso, que es el que vamos a analizar al tiro, S2 está abierto, o sea, como está perfectamente dibujado, ¿ya? Entonces lo que nos piden es primero determinar las corrientes del circuito, ¿ya? Entonces vamos a partir con eso, determinar las corrientes que hay en el circuito. A priori, ¿cuántas corrientes creen ustedes que hay dentro de este sistema? Dos. ¿Por qué hay dos? Porque al medio no pasa corriente. Claro. O sea, una de las cosas fundamentales para que exista corriente dentro de un circuito es que tiene que haber un camino cerrado. O sea, con camino cerrado me refiero a que tiene que la corriente ir en algún camino y devolverse por otro. La corriente, por lo menos en estado de corriente continua, nunca sabe devolver por el mismo camino, ¿ya? Por ende, por este tramo de aquí no va a existir corriente, solamente en estas dos mallas que están acá. Acá, como esto está abierto, es como si esto no existiera, no estuviera dentro del circuito, ¿ya? No cuenta, no nos sirve para el análisis que tenemos que hacer ahora, ¿ya? Entonces, ¿cuántas corrientes hay que calcular? Solamente dos. Una aquí, que le vamos a decir I1, ¿ya? Y otra acá, que le vamos a decir I2, ¿ya? Entonces I1 va a recorrer todo este camino e I2 va a recorrer todo este camino cerrado, ¿ya? Entonces lo que nos piden es encontrar las corrientes. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Bueno, como tenemos simplemente estos dos caminos, ¿ya? Con la corriente circulando por acá, por todo este camino, por acá no hay corriente, por así decirlo, no hay nodos dentro de cada malla. Entonces aplicar de nodos no se puede, ¿ya? Entonces puedo aplicar simplemente mallas, ¿ya? Y la ventaja, que como es solamente una sola corriente, y los valores de la resistencia se supone que son valores conocidos, R, PR, el epsilon 0, este de acá, que vale 5 epsilon sub 0, ¿ya? Llegar y aplicar una malla y despejar el tiro de la corriente, ¿ya? Entonces, para la malla 1, le vamos a decir malla 1, ¿ok? Siguiendo el mismo sentido que yo designé acá, o sea, si la corriente va en ese sentido, entonces la polaridad de la resistencia es esta, más menos, esta que en un elemento activo como una fuente no tiene una polaridad marcada, más menos, y acá también, más y menos, siguiendo el recorrido de la corriente. Recuerden que la corriente trata de un elemento pasivo como la resistencia, entra por más y sale por menos, ¿ya? Entonces, siguiendo eso, ustedes me van ayudando acá. Vamos recorriendo. Partamos del punto, precisamente este punto A para después volver, ¿ya? El primer elemento de tensión, ¿cuál es? La resistencia. ¿Cuánto vale ahí? Menos I1 por R, ¿correcto? Después tenemos la fuente. Ojo, un detalle importante. Yo tomo sé que físicamente se tiene que tomar o generalmente le enseñan a tomar el signo de salida. Pero si yo quiero tomar los signos de entrada, con los que yo entro al elemento, o sea, en vez de tomar menos, tomar el más, también lo puedo hacer. Es práctico. Es como multiplicar la ecuación de la otra ecuación, multiplicar por menos 1. ¿Ya? Es comodidad de ustedes, decisión de cómo les guste más tomarlo, ¿ya? Pero, ojo, toma los signos de salida en todos los elementos, o los signos de entrada en todos los elementos. Eso no se lo pueden equivocar. ¿Ya? ¿Ok? Aquí yo, por comodidad en realidad, lo tomo siempre los de salida. Estoy acostumbrado. ¿Ya? Entonces, I1 por R. Después, ¿qué viene? Más, sí. Viene la fuente, ¿cierto? ¿Con qué signo salgo? Con más. Positivo. Más 5 epsilon 0. Puta, el 5 café. ¿Ya? Después, otra fuente, ¿cierto? ¿Con qué signo salgo esa fuente? Con negativo. Menos epsilon 0. Y después, una resistencia. ¿Con qué signo salgo la resistencia? Negativo. Con negativo. Menos I1 por 3R. ¿Y eso va a ser igual a? ¿Porque ya volvimos al camino? 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá ahora? Despejar I1. ¿Ok? Entonces acá nos queda, si simplificamos, I1 menos 1 menos 3. Y acá si restamos nos va a quedar más 4 epsilon 0. Esto es igual a 0, ¿correcto? ¿Ya? Entonces nos queda menos 4 y 1. Esto es igual a menos 4 epsilon 0. ¿Cuánto en R? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, tienes razón. Y 1 por R. Arriba. ¿Acá también? Sí.
Gracias. Ya ahí nos queda entonces que I1 Igual a epsilon 0 partido 4 partido en R. en R. ¿Unidad de medida? Ampere. Ampere. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Básicamente, en general, siempre que tengan como estas mallas solitas y tengan una sola corriente y les pidan determinar esa corriente, es aplicar la ley de malla, ¿no? ¿Ya? Camino cerrado y aplicar. ¿Ok? Vamos acá. Ya. Entonces, si la corriente sigue ese camino, ¿ya? Sentido horario, ¿cierto? Sí. Más, menos, ¿ya? Va a entrar por acá, más, menos, y acá igual, más, menos. ¿La fuente qué polaridad tiene? Marcada, no cambia. Elemento activo no depende de la corriente para tener una polaridad. ¿Ya? Entonces ahora, malla 2, ¿ok? Partamos de acá, del punto D. ¿Ya? Nos queda menos I2 por R, ¿correcto? Después acá, menos 2 por R medio. I2 por R medios. Después la fuente, Menos 8 menos 8 epsilon sub 0 y después menos Menos 2 por 2. bien, menos I2 por 2R y eso es igual a 0. Y miren, nos quedó todo negativo. Hubiese sido más sencillo tomar los signos de salida, ¿cierto? O los de entrada. Eso es multiplicar la ecuación por menos 1, que es básicamente lo mismo. La cosa es que ahora tenemos que despejar I2. Entonces nos queda que I2 va a ser igual a R. O sea, lo voy a simplificar acá, voy a ponerlo acá mismo, ¿no? ¿Ya? Nos va a quedar que eso es igual a 1. ¿Ya? Va a tomar, Ya, sí. sí, sí, ponte tú que multiplico aquí todo por menos 1 y aquí nos queda todo positivo, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces nos queda 1 más un medio 2. más 2. ¿Correcto? Eso es igual a menos 8 epsilon sub 0. Bueno, nos queda un signo negativo acá. Y acá esta suma nos va a dar un positivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Así como a simple vista. Que la tomamos al revés. Exactamente, definir la corriente en el sentido contrario a la que normalmente, a la que en realidad va. ¿Ya? O a la que debería ir. ¿Ya? Esta suma nos da... ¿Cómo? 7 medio. ¿7 medios? Sí. 7 medios de R por I2, eso es igual a menos 8 epsilon 0, y entonces I2 nos queda 16 partido en 7. menos 16 epsilon sub 0 partido por 7R. ¿Unidad de medida? Ampere. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos las dos corrientes. Las voy a dejar acá como dato. Que I1 es epsilon sub 0 partido R ampere. Y sub 2 es menos 16 epsilon sub 0 partido 7R ampere también. ¿Ya? Ahora, lo que nos piden es la diferencia potencial entre los puntos A y B. ¿Ya? Voy a borrar acá. ¿Copiaron todo, cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Qué quiere decir diferencia potencial entre el ramo B, A y B? O entre A y B. Es básicamente aplicar la misma lógica de mallas, de la ley de mallas, pero recorrer la malla, o sea, el camino, desde el punto A hasta el punto B, sumando las tensiones. ¿Ya? Aquí sí, para estos casos, cuando me piden, por ejemplo, entre dos puntos específicos calcular el potencial, y ahí sí respeten un poco más el tema del signo de salida, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B sería, partamos del punto A, ¿cierto? Recorriendo, ¿qué camino sigo? Al igual que antes en estos casos es más o menos arbitrario, pero yo sigo el camino que más me acomode. Si quiero puedo irme por aquí, para llegar a B, irme por acá, o irme por acá. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces vamos, partamos por acá, que es el camino más
Más sencillo, ¿ya? Vamos por acá. Nos encontramos con esta resistencia. ¿Tiene tensión? Mati, ¿por qué da igual? ¿Ah? ¿Por qué da igual el camino? Recuerda que si te acuerdas un poco de la PEP1, cuando tú calculabas el potencial no te importaba la trayectoria que calculabas y la diferencia de potencial, sino que te importaba el punto final y inicial nomás. Aplicáis la misma lógica acá. Ya. ¿Ya? Exactamente. Y ya, sigamos. ¿Aquí hay potencial? ¿Sí? No, No. En una resistencia, para que exista tensión, ¿qué tiene que haber? corriente. Corriente. ¿Ya? Ley de Ohm. ¿Ok? Ya. ¿Acá hay? Sí, aquí sí hay. La corriente, ya. Se supone que este ramo está abierto, no está circulando corriente a través de él. Pero aún así la pila, por así decirlo, la fuente no pierde sus propiedades. Tiene tensión igual. ¿Ya? También con una polaridad marcada. Menos y más. ¿Ya? Entonces, la primera tensión que me encuentro es la fuente. Entonces es menos 6 Pero si hubiera tenido epsilon sub c. ¿Cómo? No, porque sigue sin tener corriente el circuito entero. Tendría que estar cerrado esto para que aquí por aquí exista corriente. ¿Cachai? Que claro, la corriente, ponte tú, si esto a veces está cerrado, se ve en la siguiente parte del ejercicio. Claro, la corriente iría por acá y después se devuelve por allá, o viceversa. Dependiendo del sentido que tenga en realidad, pero entonces que el sentido tú lo asignas arbitrariamente. ¿Ya? O sea, físicamente imposible, pero tú sabes que la solución del circuito te ayuda. Ya, sigamos. ¿Por dónde? ¿Por acá o por acá? abajo. ¿Por abajo? Sí. ¿Estás segura? Sí. Ya. ¿Cuánto habrá de tensión acá? Ya. ¿Y 2? Y 2 por R. ¿Con qué signo? Recuerden que quiero ir para allá, en ese camino. Entonces, ¿con qué signo? Positivo. Positivo. ¿Ya? ¿Y acá? De nuevo positivo, ¿cierto? Sí. ¿Más? ¿Cuánto? Y 2 por 9. Y 2 por los R. ¿Correcto? Y bueno, ahí el problema, bueno, unidad de medida, volt. Y ahí en teoría tenemos que hacer, o sea, lo que podemos hacer ahora es reemplazar la corriente I2, que ahí nos quedaría menos 6 epsilon 0 menos 16 epsilon 0 partido 7 y menos 32 epsilon 0 partido 7. ¿Sí? No, que los R se simplifican con las corrientes. ¿Ya? Y eso es unidad de medida volt. ¿Alguna duda hasta ahí?